Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Soy John. Os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Hilvik Carmona y viene a compartir su charla titulada El Mindfulness para disminuir síntomas de ansiedad y depresión. Hilvik Carmona es doctor en psicología con especialidad en consejería, exponente internacional en temas de educación, psicología y trascendencia. Posee un grado certificado en terapista sexual clínico y una concentración en psicología de la adicción. Es especialista en mindfulness y posee un programa semanal de radio en Puerto Rico, junto a la presentadora Laura Rosado. Escribe también artículos para revistas profesionales y periódicos. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia. Significa el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. Haciéndolo, colaboras con Mindalia y consigues que estos vídeos lleguen a muchas personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Este gesto tan sencillo es una gran colaboración para nosotros. Recuerda, muy importante, para participar en directo con nosotros desde ya mismo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla siguiendo este formato, ¿no? Haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su charla la responderá. El funcionamiento muy sencillo, como decía, el formato es poner primero la palabra pregunta en mayúsculas y escribir tu pregunta. Es muy importante también que nos digáis desde dónde nos estáis viendo, desde dónde nos estáis escribiendo también. Y bien, ya sin más, vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy, Hilvik Carmona, y su conferencia El Mindfulness para disminuir síntomas de ansiedad y depresión. Hola Hilvik, buenas, ¿cómo estamos? John, desde Puerto Rico y dándote las gracias a ese público maravilloso y a Mindalia por ese gesto tan excelente que hacen, obviamente que nos comunica a través de la magia del Internet a todo el mundo. Y eso es sumamente importante. Pues bien, sí, vamos entonces a estar hablando del mindfulness, pero antes de hablar del mindfulness, yo quiero comenzar con un pequeño poema que aprendí de un maestro, que es un poema de Rumi, ¿verdad? Y ese poema maravilloso, que si John nos puede pasar a la segunda slide del PowerPoint, ustedes los podrán estar observando y analizando junto a mí, porque es que cuando nosotros hablamos precisamente del mindfulness o de la conciencia plena, una de las cosas que los seres humanos tenemos y que de alguna forma podemos enfocarnos y encaminarnos es saber dónde nosotros estamos. Y eso precisamente es estar en el momento presente. Así que ese segundo slide que nos va a mostrar John ya mismo, vamos a ver, mira lo que dice, el ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado ha llegado, ¿verdad? Una alegría, una tristeza, una maldad, cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dale la bienvenida y recíbelos todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia. Recíbelos en la puerta, riendo e invítalos a entrar. Sé agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un gran guía del más allá. ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando precisamente cuando nosotros nos comunicamos y hablamos sobre el mindfulness? Precisamente eso. Precisamente grandes estudiosos han hecho del mindfulness en este momento que nosotros podamos de alguna forma trabajar con lo que nosotros somos. Pero antes de ir al mindfulness, me gustaría que John nos pueda mostrar la tercera diapositiva que habla de los aspectos generales de la salud mental. Y una de las cosas importantes que quiero comenzar es con esa definición de salud mental que la Organización Mundial de la Salud en el 2010 plantea y dice que la salud mental es el estado de bienestar en el cual cada persona es consciente de sus propias capacidades, que es capaz de enfrentar y afrontar tensiones normales de la vida,
que pueda trabajar de forma productiva y ser una persona fructífera y que pueda ser capaz de hacer una contribución a la comunidad. Lo que sucede en lo contrario, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un problema de salud mental, como es la ansiedad y la depresión, es que de alguna forma nos convertimos en seres incapacitados para eso. Y es por eso que el mindfulness es una herramienta, pero súper, súper, súper poderosa para eso. Si el amigo John nos pasa a la próxima diapositiva, yo quiero que ustedes puedan ver, miren esa foto, ¿verdad? Que habla de la enfermedad mental, pero la próxima, yo quiero que ustedes descansen unos minutos y ustedes puedan ver eso. Estas son unas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que fue hecha en el 2013. Para que ustedes tengan una idea, aproximadamente hay en el mundo unos 416 millones de personas en el 1990 con ansiedad y depresión, y cuando nosotros lo comparamos en el 2013, nos damos cuenta de que ha habido un aumento de 615. Pero si pasamos a la próxima diapositiva, que yo quiero que usted pueda mirarla, mira lo que pasa. Esta estadística que usted está viendo es del 2017, recientemente el pasado año. Y obviamente solamente habla de la depresión, no habla de la ansiedad. Y se establece que hay 322 millones de personas en el mundo. En nuestros países hay personas obviamente que están sufriendo de depresión, que están sufriendo de ansiedad, ¿verdad? Una de las cosas que se dice en la psicología y que se dice en la medicina precisamente es que la depresión y la ansiedad se han convertido en el catarro, ¿verdad? O en algo tan, tan común que está ocurriendo en el ser humano, y con la preocupación, ¿verdad? Que esa es la que yo quiero compartir con ustedes, con la preocupación de que para el 2020 se va a convertir en una de las primeras causas de muerte en el mundo. O sea, realmente nosotros tenemos que estar preocupados por eso. Pero amigo que me estás viendo y amiga que me estás viendo a nivel del mundo, quiero que te hacerte una pregunta, que te hagas en este preciso momento una pregunta. Ansiedad y depresión. Cuando realmente llega la palabra ansiedad a tu mente, cuando llega la palabra depresión, ¿qué palabra viene a tu mente rápidamente? Pues mira, mis pacientes o las personas obviamente que yo trabajo con ellas en mis conferencias, definen la ansiedad como ese estado de desesperación, de desesperanza, como esa experiencia que es de incomodidad. Y precisamente desde el punto de vista del mindfulness, así es que nosotros vemos la ansiedad y así es que nosotros vemos usualmente la depresión. Así que una de las cosas importantes es que la característica de la ansiedad es ese estado en el que tu cuerpo, en el que todo tu ser, de alguna forma, se siente desesperado, se siente también desesperanzado. Y a pesar de que la palabra ansiedad una, nosotros podemos mirar que con toda certeza, yo te aseguro que nosotros estamos ansiosos, pero que la ansiedad tiene muchas, muchas otras emociones. Tiene vergüenza, tiene enojo y, ¿por qué no? También está relacionada a la depresión. Así que realmente, si Dios nos hace el favor y nos pasa las próximas dos diapositivas, ¿verdad? Una es una foto de la ansiedad, puedes pasar la próxima, que es la que tiene que ver con la depresión. Y llegamos entonces a la próxima, donde nosotros vemos cuál es la propuesta, o sea, el cambio de paradigma que trae el mindfulness, y estamos comenzando específicamente con cuáles son los problemas para luego entonces trabajar con las soluciones. Cuando nosotros miramos cuál es el paradigma, el nuevo paradigma, yo quiero que ustedes se fijen en esa diapositiva que nosotros tenemos. Cuando nosotros hablamos del paradigma del mindfulness, no estamos hablando de superar la ansiedad, ¿verdad? Hay otros tratamientos, un modelo cognitivo-conductual de psicología que se utiliza, ¿verdad? Otros modelos lo que intentan es hacer superar la ansiedad y superar la depresión. Pero de eso no se trata el mindfulness, porque obviamente no se trata de desaparecer la ansiedad, no se trata de desaparecer tampoco los síntomas de depresión, sino se trata, como dice una gran amiga mía argentina, se trata de yo sentirme que voy fluyendo con esas emociones que usualmente son unas emociones negativas.
¿verdad? Mira la palabra fluyendo, en Argentina le llaman transitando, es decir, que yo desde un punto de vista, aquí me encuentro con los síntomas de ansiedad, que es eso que me hace sentir mal, que es eso que realmente me hace sentir, en inglés se llama overwhelming, o sea, que me hace sentir sobrecogido, pero yo no voy a buscar la solución inmediata, el pensamiento, las ideas que van a venir a mi mente, que son usualmente unos pensamientos irracionales, para solucionar lo que me está ocurriendo con la ansiedad. Eso no es lo que yo estoy buscando. Lo que yo estoy buscando es yo aprender, y eso es lo que se intenta hacer el mindfulness, que yo pueda de alguna manera aprender cómo lidiar con ese aspecto que nosotros hacemos de la vida. Y ahí entonces es donde entramos en lo que es el tema del mindfulness. Miren, esa foto que nos presentan aquí me parece maravillosa, ¿verdad? Que se habla en el 2014, pero ahora mismo está bien de moda todo lo que tiene que ver con el mindfulness, sobre todo a nivel de los Estados Unidos, en España ni hablar, y en diferentes partes del mundo se está poniendo muy en boga hablar del tema de la revolución del mindfulness. Si pasamos a la próxima diapositiva, quiero que ustedes vean una cosa. Estas fotos quiero que ustedes entren en contexto porque hace más de 2500 años ya unos seres humanos, ya unas personas hablaban del tema del mindfulness. De hecho, el mindfulness no es descubierto actualmente. El primero que lo descubre es esa foto primera que usted ve allí, ¿verdad? Que es el príncipe Siddhartha Gaudata, ¿verdad? Que el síndrome Buda, que cuando hablamos del mindfulness es un lenguaje que proviene del Pali, del Sati, que significa tener esa conciencia plena. Pero obviamente cuando nosotros miramos o tenemos una postura de lo que planteaban estos monjes budistas, pues usted piensa en estas personas vestidas de colores claros, vestidas con batola, con la cabeza rapada, con incienso, y de eso no se trata. Estos seres humanos hace más de 2500 años se involucraron en una práctica que luego se ha traído. Cuando ustedes ven el del medio, o sea, obviamente ha sido uno de mis maestros, que se llama Thich Nhat Hanh. Él es un monje budista que tiene un instituto, ¿verdad?, donde educa con respecto al tema del mindfulness en Francia. Y una de las cosas que habla Thich Nhat Hanh, ya mismo lo vamos a ver en las definiciones, es que ya tenemos en ponernos en contexto que el mindfulness tiene que ver con una forma de ver la vida. El mindfulness no es una práctica que usted y yo realizamos para en un momento determinado, no, es una forma de ser. Cuando ustedes pueden ver a la izquierda y a la derecha dos seres humanos muy importantes, Jon Kabat-Zinn, que usted lo va a ver a la izquierda de su pantalla, que es como quien dice el máximo exponente en Occidente del tema del mindfulness. Este es el hombre que se preocupa, este médico de Harvard, se preocupa por trabajar específicamente todo lo que tiene que ver con el tema del mindfulness, traerlo a la comunidad científica, y es entonces donde realmente se ha comenzado un estudio del mindfulness. Así que vamos entonces a pasar a la próxima diapositiva para nosotros definir y ponernos en el contexto lo que usted y yo vamos a trabajar con el tema del mindfulness. Para Thich Nhat Hanh, miren esta definición del 1975 que todavía tiene vigencia en la actualidad. Para él era mantener viva la conciencia en la realidad del presente. Es que cuando nosotros hablamos de mindfulness, precisamente nosotros hablamos de vivir en el momento presente. De hecho, cuando nosotros hablamos de la depresión está asociada a sucesos del pasado. Aquello que yo no tuve, aquello que perdí, aquello que mis padres no me dieron, aquella pérdida significativa que yo tuve. Y lo segundo es que cuando nosotros hablamos de la ansiedad estamos hablando del futuro, de aquello que no tengo, de aquel trabajo que no he alcanzado, de aquello que no he logrado o aquello que tengo que lograr. Así que cuando nuestra mente se encuentra divagando en esas dos áreas, entre el pasado y el presente, siendo el pasado desde mi perspectiva, viéndolo como una ficción, ¿verdad? El pasado realmente no existe, lo que existe es el momento del presente, el aquí y el ahora. Pues ya Thich Nhat Hanh nos hablaba de eso. Y luego, miren la definición de Jon Kabat-Zinn, que es un momento importante acerca del mindfulness. Prestar atención de manera intencionada al momento presente sin juzgar. Porque esas son las características. ¿Qué es lo que les estoy diciendo, mis queridos amigos y mis queridas amigas? Es que cuando nosotros trabajamos los síntomas de ansiedad y cuando nosotros trabajamos los síntomas de depresión utilizando el tema del mindfulness, nosotros no vamos a opacar eso.
nosotros no vamos a oscurecer nuestra experiencia de vida, sino que nosotros vamos a vivir y experimentar la presencia del mindfulness y trabajar con ella. Quiero que miren esta definición de Bishop. Este es un profesor de la Universidad de Harvard que es un poquito más elaborada y tiene que ver con lo que estamos platicando. Pero mira lo que dice: forma de conciencia centrada en el presente. O sea, todos estamos hablando de sentada en el proceso presente, no elaborativa. Es decir, que si tú te sientas y tú entonces hablas, no, es que voy a practicar el mindfulness y voy a respirar de esta forma y ya usted está usando su proceso de pensamiento y al utilizarlo, entonces cae en juzgarlo, ¿verdad? Así que podemos pasar a la próxima diapositiva. Porque yo quiero que ustedes podamos entender que cuando hablamos del mindfulness no es algo esotérico, no es algo desde una perspectiva religiosa, algo que realmente está basado en estudios neurocientíficos y neurobiológicos. Y yo quiero que usted sepa, si podemos pasar a la próxima diapositiva, si Dios nos hace la caridad, nosotros vamos a ver, esta que está ahí es un corte transversal del cerebro. Y yo quiero que ustedes vean que esas áreas del cerebro particular son las que tienen que ver específicamente con el tema del mindfulness. La primera es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la parte que nos hace tomar las decisiones adecuadas, que nos hace anticiparnos al peligro, que nos hace pensar, que nos hace ser creativos. Pero cuando nosotros tenemos muchos problemas, cuando nosotros tenemos muchas preocupaciones, esa parte de la corteza prefrontal realmente queda inoperante prácticamente. Y es porque obviamente otra de las regiones que usted puede ver en la parte de abajo, que se llama la amígdala, y no estoy hablando de la amígdala de la garganta, ¿verdad? Estamos hablando de que esta se le llama las adenoides. La amígdala es como quien dice, ese sistema de alerta que nos dice a nosotros los seres humanos, que activa nuestras emociones y nos dice, ojo, que algo está pasando. Y mientras la amígdala está activada, entonces obviamente nosotros tenemos muchísimos problemas y muchísimos inconvenientes. Así que la ansiedad es este estado de incomodidad y de igualmente la depresión es este estado de yo sentirme en baja, de yo sentir que las herramientas que yo tengo no me sirven, que se siente que struggle my heart. Y entonces, o sea, que mi corazón se estruja, para utilizar la palabra en el español. Y entonces nosotros vemos otra región que se llama el hipocampo, que es sumamente importante. Unos estudios que han hecho recientemente acerca del cerebro y de personas que practican el mindfulness constantemente han visto una cosa muy curiosa, que según usted y yo tenemos problemas, situaciones, preocupaciones, ansiedades, depresiones, el hipocampo disminuye en su grosor. Pero que cuando usted, por ejemplo, practica el mindfulness, la meditación tipo mindfulness, que cuando usted, por ejemplo, practica deportes, vuelve otra vez ese hipocampo a engrosarse y es que entonces te permite a ti manejar estos síntomas de ansiedad y depresión. Así que una de las cosas importantes que yo quiero que podamos ir analizando durante este encuentro que estamos teniendo es eso. Ahora yo quiero que vayamos más específicamente a hablar un poquito sobre la depresión y sobre la ansiedad para luego entonces ver cómo aplicamos esas estrategias del mindfulness a ambas cosas. Bien, la ansiedad desde mi perspectiva, desde la forma en que yo lo planteo y desde lo que yo lo veo, o sea, desde la manera que lo plantea el mindfulness, define o diferencia de una cosa que es las ansias. La ansia es ese anhelo o ese deseo que yo tengo de algo. La ansiedad es todo lo contrario. Es esa inquietud, esa incomodidad que yo tengo como persona y que no me permite de alguna forma estar en un estado de paz y en un estado de quietud. Y esa es una de las cosas muy importantes que nosotros a veces no tenemos ni idea de cuán importante, digamos, que es eso para nosotros. ¿Ok? Así que es importante que nosotros comprendamos eso. Desde una perspectiva del mindfulness, nosotros no tratamos de ninguna manera de curar la ansiedad y mucho menos de curar la depresión. Mira qué cosa más importante te estoy diciendo. El mindfulness es una práctica complementaria a la práctica médica, a la práctica psicológica, y usted debe ir a los terapeutas adecuados trabajando con esa situación. Pero no nos podemos olvidar que el mindfulness nos permite tener una visión distinta de esa experiencia que yo estoy viviendo.
Lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros hablamos, obviamente, del mindfulness, cuando usted lo está comenzando a practicar, ¿qué ocurre? Que usted y yo nos sentimos incómodos. ¿Por qué nos sentimos incómodos? Porque imagínate que yo te voy a decir que no se trata de que el mindfulness te va a opacar esa emoción de ansiedad o de depresión que tú estás sintiendo, todo lo contrario. Yo te voy a decir que cuando usted hace el proceso del mindfulness, que usted se sienta, respira profundo y cuando estemos acabando nuestra conferencia, 5 minutos antes, yo voy a proponerte que hagas conmigo desde donde tú estés un ejercicio de mindfulness en 5 minutos para que tú veas de lo que se trata, ¿verdad? Yo sé que hay personas aquí que es la primera vez que están viendo este tema, sé que hay personas que siguen el tema del mindfulness, pero una de las cosas muy curiosas es que en este nuevo cambio de ver la vida, de lo que establece Jon Kabat-Zinn, es que nosotros como individuos y como personas tenemos que aprender a cambiar nuestro mindset. Y para yo poder trabajar con la ansiedad y para yo poder trabajar con la depresión, utilizando la estrategia del mindfulness, es yo sentir lo que me está ocurriendo, pero dejarlo pasar. Y te voy a dar un ejemplo, porque eso es importante. Imagínate que hay alguien que está tratando de abrir la puerta de tu casa y tú no quieres que esa persona entre. Esa persona empuja y tú simple y sencillamente empujas la puerta del otro lado para que no pueda abrirla. Ocurren dos cosas. La persona agota muchas energías, pero usted que está aguantando la puerta está ahí poniendo y agotando todas sus energías. En cambio, qué diferente sería cuando usted abre la puerta, le deja entrar, usted simple y sencillamente está allí, le dice, entra, no hay ningún problema, no te pones en un conflicto con ese ser humano y al no ponerte en un conflicto, pues obviamente no te sientes mal y no agotas tu energía. Eso es lo que pasa con el mindfulness, la ansiedad y la depresión. Imagínese que usted está aquí y quiero que si están viendo mis manos, yo estoy muy cerca de tener esa experiencia, de conectarme y de comunicarme con esa emoción que me hace sentir mal, pero que una vez yo la siente y la experimente y yo sienta en mi cuerpo, viviendo el momento presente, esa ansiedad, sin yo sospecharlo, se va a disminuir. Así que eso es una de las cosas muy importantes. Me gustaría que el amigo John pasara la diapositiva para ver entonces, para entrar entonces en lo que son las ventajas del mindfulness en cuanto a la práctica que estamos hablando de la depresión y de la ansiedad. Si pasas a la próxima, te voy a agradecerlo. Es importante. Mire, es importante entender eso. Hay una manera, ¿verdad? Y una práctica. Es decir, que hay una manera de hacer las cosas y de igual forma se convierte para nosotros en una práctica. El mindfulness nos ofrece una oportunidad maravillosa de hacer un afrontamiento saludable. ¿Qué es esto? Que yo voy a enfrentarme a los problemas, que yo voy a enfrentarme a los síntomas, pero no me voy a enfrentar peleándome. A veces, obviamente, nosotros hablamos de enfrentar y por eso utilizamos la palabra afrontamiento, porque es que yo no me voy a poner a pelear con la emoción, que eso es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, me siento triste o me siento ansioso y automáticamente se escala todo ese proceso de pensamiento. Estoy triste porque nadie me quiere, porque he perdido mi trabajo, pero al mismo tiempo me siento mal porque no quiero estar triste y entonces obviamente esto crea un proceso de pensamiento en tu mente, te quita el sueño porque tu mente, en vez de estar en paz, está en una hipervigilancia. Y eso es lo que está ocurriendo. El mindfulness es lo que te permite, haz el afrontamiento de una manera saludable. Tercero, podemos entrenar nuestro cuerpo y nuestra atención con la práctica. No sé si a usted le ha pasado que usted va conduciendo su coche, ¿verdad? Su vehículo, y usted va conduciendo por ahí, de momento tú llegaste a un lugar, llegaste a tu oficina o llegaste a tu casa y no te diste ni siquiera cuenta de que llegaste. Tú dices, mira, llegué en pensamiento automático. Pues yo quiero que usted sepa que la mayoría de nosotros precisamente estamos en un momento automático. La mayoría de nosotros estamos en ese pensamiento automático y ese pensamiento automático es esto fue lo que dejé, esto fue lo que no dejé hacer, este es el problema que tengo, y al mismo tiempo, esto es lo que yo tengo que hacer, pero es bien difícil que usted se sienta concentrado en lo que está haciendo. De hecho, los estudios dicen que cuando usted se deja llevar por ese pensamiento automático, usted tiene mayor probabilidad
de tener un accidente automovilístico. Así que mira qué cosa más curiosa. O sea que cuando tú sientes que estás concentrado porque llegaste y no te diste cuenta, en realidad no estás concentrado. Estás pensando en muchas cosas, pero tu mente no está enfocada en el momento presente, que en ese ejemplo que les estoy dando es conducir. Eso mismo ocurre con la depresión y con la ansiedad. Yo, por ejemplo, te voy a dar este ejemplo que me parece muy pertinente. A usted se siente triste porque su pareja lo dejó y alguien viene a mi oficina, ¿verdad? Alguien me ve o a mi conferencia y me dice, Hilvik, el problema es que yo me estoy muy triste porque alguien me dejó. O sea, tuvo una ruptura de pareja, sobre todo que estamos cerca del área de San Valentín, ¿verdad? De los enamorados. Y yo inmediatamente la pregunta es, ¿hace cuánto fue eso? Me dice, no, eso fue hace 6 meses, pero realmente no puedo con eso. Ajá. Y explícame qué es lo que tú estás sintiendo. Pues mira, yo siento como que me aprieta el pecho, yo siento que no puedo vivir sin esa persona. Pues en muchas ocasiones lo que está sucediendo es que nosotros estamos reviviendo esa experiencia del pasado. En efecto, no hay forma natural que usted se sienta más triste en este momento con alguna experiencia que le ocurrió hace 6 meses. Lo que pasa es que nosotros falsamente hemos creído de generación en generación que el pasado tiene que ver con eso. Y la ventaja del mindfulness es que nos permite de alguna forma salir de ese proceso automático. Entonces, ¿qué cosas usted y yo necesitamos para practicar mindfulness? Pues miren, una cosa muy sencilla. Tenemos que tener una actitud y un compromiso tanto para la práctica formal como la práctica informal. ¿A qué me refiero esto? Y ya mismo vamos a ver un próximo slide, una estrategia que me parece formidable. Miren, esto es igual que como hacer deporte. Yo voy perfeccionando la experiencia que yo voy teniendo y yo voy haciendo mía esa experiencia de mindfulness. Si usted ve cómo yo manejo la mayoría de mis problemas, pues yo obviamente manejo mis problemas de manera sosegada, sin juicio, y es porque yo llevo una práctica diaria de mindfulness, porque todas las mañanas al levantarme yo hago mindfulness y porque todas las noches antes de acostarme también hago otro tipo de mindfulness. La otra característica importante es que para necesitar una herramienta, la atención plena se convierte en mi forma de ser. Yo tengo que hacer, gracias John, si me pasas la próxima diapositiva, mi forma de ser trabaja con eso. Ahora le voy a compartir con ustedes rápidamente lo que son unas estrategias importantes que usted necesita para la práctica de mindfulness. Son como digamos que unos pilares. El primero es que usted no puede juzgar. No puedo juzgar la experiencia. Yo te digo, voy a respirar profundo y alguien me dice, yo quiero que alguien, yo entrevisto a alguien en mis conferencias y me dicen, ¿cómo yo me siento? Experiméntalo. ¿En qué parte del cuerpo es que sientes eso? Pero sin juicio. Tú no vas a decir que eso que estás sintiendo o que eso que estás pensando es bueno o malo. Ese es el primer principio del mindfulness. El próximo principio del mindfulness, que lo vamos a mirar en la próxima diapositiva, vamos a ver que está relacionado precisamente a la paciencia. Y la paciencia, mire, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Paciente es esa espera en paz. Es que yo eventualmente, aunque al principio sí me sienta incómodo porque estoy experimentando esos síntomas de depresión y ansiedad, cuando yo los experimento, los canalizo y no los juzgo, puedo entonces pacientemente hacer que se deterioren o que se desaparezca. Si vemos entonces la próxima herramienta que nosotros tenemos para el mindfulness, el próximo de mindfulness, además de la paciencia y del juicio, y estos principios que están aquí, si yo me hace el favor y pasa al próximo, saben que son, mucha gente lo ha acotado, pero específicamente son propuestos por nuestro amigo y maestro John Kabat-Zinn. La próxima tiene que ver con una mente de principiante. Es decir, que yo no juzgo. Miren esa foto de ese niño. Una mente de principiante, imagínate que tú te levantas todos los días y que tú miras a tu pareja, a tus hijos, a tu casa como que es algo diferente. Así es que esa es una mente de principiante. Así que ese problema que yo vengo, ya yo no le coloco un prejuicio, ya yo no lo coloco un meaning, una definición que viene de mi pasado, sino que yo experimento lo que viene en mi momento presente, ¿verdad? La próxima que nosotros podemos ver es la confianza. Usted tiene que sentirse confiado
en que está pasando por ese proceso de un encuentro con usted y un encuentro personal. Cuando ocurre eso, pues entonces ya yo como persona y como individuo puedo alcanzar eso que yo quiero. La próxima que nosotros vamos a ver, que es sumamente importante, además de la confianza, es no esforzarse. Y tú me dices, ven acá, ¿cómo tú me vas a decir a mí? Porque es que si yo practico ejercicio físico, yo tengo que hacer un esfuerzo físico. Pues no, en el mindfulness, usted puede hacer la práctica tan sencilla como darse cuenta de lo que ocurre y que está consciente de lo que está viviendo. Le podemos pedir a John que por favor, si es tan amable, que pase las próximas dos hasta llegar a la aceptación. Ok, esa es importante. Aceptar es entender que las personas, que las cosas no son capaces de sentir o actuar como yo o como Dios. Así que la aceptación es, y tengo que hacer una diferencia aquí. No estoy hablando de resignación. Cuando usted está resignado, usted tiene lo que se conoce como una experiencia, digamos que pasiva, de negación. Eso es la resignación. Pero aceptar no es eso. Aceptar es que la realidad es como es y que usted no la puede cambiar. Y que hay cosas que están en sus manos cambiar, a esas usted las cambia. A las que no están en sus manos cambiar, pues usted obviamente las deja pasar. La próxima que nosotros vemos que es sumamente importante es justamente dejar ir. Óyeme, qué difícil se nos hace porque si tenemos depresión o tenemos síntomas de ansiedad, a veces que nosotros nos acostumbramos a sentirnos de esa forma, qué difícil se nos hace dejar ir. Pues eso es lo que pasa. Para usted poder trascender, que es lo que el mindfulness pretende, usted simple y sencillamente tiene que dejar ir. La emoción llegó, lo removió completo, usted le abrió la puerta sin pelear, llegó allí, usted la sintió y de igual forma usted la dejó pasar. Eso se llama dejar ir, ¿ok? Así que vamos a hablar rápidamente de dos técnicas, ¿verdad? Para que nos dé tiempo de hacer el ejercicio de mindfulness, si podemos pasar a la próxima. Dos técnicas importantes que usted puede trabajar con el tema del mindfulness. Una de ellas, pasamos a slide, si eres tan amable. Muy bien. Esa que está ahí, esa mujer que usted ve tendida, que es lo que se conoce como el Body Scan Mindfulness Practice, en español, como un escaneo del cuerpo, ¿verdad? Esa es una técnica adecuada donde usted se va a dar cuenta qué es lo que ocurre. Y la próxima, que tiene que ver específicamente con el mindfulness caminando, el walking mindfulness, es que usted se da cuenta de cómo usted puede pisar y todo ese tipo de cosas. Pero miren, el mindfulness, usted lo puede practicar incluso mientras come. A veces nosotros comemos y ni siquiera saboreamos la comida. El otro día en una de mis conferencias que estábamos haciendo la práctica de mindfulness, yo le di un pedazo de chocolate para que las personas lo degustaran y algunos obviamente le chequean la textura, unos lo olieron, unos lo probaron. Un señor me dijo, oye, hace 35 años de mi vida que yo no sabía cuál era el sabor del chocolate, porque es que vivimos una vida tan deprisa, vivimos una vida definiéndolo todo, que ni siquiera estamos conscientes y nos damos cuenta de esa experiencia. Así que ahora yo te voy a proponer que estés donde tú estés, en la comunidad de tu casa, en la comunidad de tu lugar, usted va a hacer, estoy aquí volteándome porque es que voy a buscar algo, usted vamos a hacer un pequeño ejercicio de mindfulness que nos va a tomar 5 minutos. Quiero que la postura que tú asumas sea tu cuerpo derecho, o sea, tu cuerpo erguido, los hombros lo más derecho posible, tus pies estén pisando el piso, ¿verdad? Y no estén ni tus manos ni tus piernas estén cruzadas. Entonces, simple y sencillamente vamos a hacer una respiración profunda, vamos a cerrar los ojos levemente y nos vamos a hacer conscientes con este sonido que vamos a hacer. No sé si usted lo puede escuchar. Simple y sencillamente vamos a comenzar a respirar y a ser consciente de nuestros pies. Así que respiramos profundo y exhalamos lentamente y nos damos cuenta de cómo se sienten nuestros pies en nuestros calzados o en nuestras medias, en nuestros calcetines si usted tiene, cómo se sienten los muslos, cómo se sienten las rodillas. Y sigues respirando profundo y dándote cuenta, ¿verdad?, de cómo se siente tus glúteos, cómo se siente la parte baja de tu abdomen, tu espalda baja, cómo se siente tu espalda, tu pecho,
y sigues respirando profundo y haciéndote consciente de cuáles son esas sensaciones que tu cuerpo te está produciendo en este momento. Cómo se siente tu columna, cómo se siente tu cabeza, tu cráneo, y sigues respirando profundo y luego entonces cómo tu frente obviamente se siente, cómo tu frente se está conectando con lo que es tu ser y con lo que es tu sentido. Continúas respirando profundo y exhalando lentamente. Tus ojos están levemente cerrados, pero te das cuenta de que existen tus mejillas y simple y sencillamente ahora vas a colocar tu lengua en el paladar. Cuando colocamos nuestra lengua en el paladar nos damos cuenta de una cosa muy curiosa, que nuestra boca usualmente está entreabierta y eso es sumamente importante para nosotros conectarnos con ese mindfulness. Sigues respirando profundo y no importa las sensaciones que ocurran a tu alrededor, no importa lo que usted esté escuchando, simple y sencillamente respira profundo. Respira profundo, exhala lentamente. Conéctate con tu respiración y siente tu respiración cómo entra y cómo sale. Respira profundo y a la cuenta de 3, y al escuchar el sonido de la campanilla, usted va a abrir lentamente sus ojos. 1, 2, 3. Muy bien. Ese, por ejemplo, es un ejercicio del mindfulness. Le voy a pedir a mi amigo John que si es tan amable pase la diapositiva para que nosotros veamos simplemente el walking meditation en la próxima, para que entonces la gente pueda entender una cosa y ya más bien dándole un matiz conclutorio a nuestra experiencia. La actitud principal que usted y yo tenemos que tener en mindfulness es la compasión. Y compasión, en palabras del Dalai Lama, pero también en palabras obviamente del Papa Francisco, es ese acompañamiento que usted tiene con el otro. Así que cuando yo tengo una actitud de que yo voy a acompañarme, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que cuando usted acompaña a sus familiares porque tienen un problema, que cuando usted acompaña a alguien, usted simple y sencillamente asume la postura de ser empático, que es poner sus pies en los zapatos del otro, pero también usted asume una característica muy importante, es no juzgar. Y en la medida que nosotros podamos tener esa herramienta particular, nosotros nos vamos a ver con la compasión. Cuando nosotros hacemos una práctica de mindfulness regularmente, hay un ejercicio mucho más profundo que luego nos podemos comunicar a través de Mindalia o a través de mi correo electrónico y le puedo dar esos ejercicios que yo tengo. Un ejercicio donde tú eres capaz en esa meditación de verte a ti mismo, de ver ese cuerpo allí y usted poder obviamente tener una compasión. Que compasión no es tenerte pena, que compasión es entender que todos pasamos por un dolor, que todos pasamos por un sufrimiento, que el dolor es algo natural, pero que el sufrimiento simple y sencillamente es algo que es completamente evitable. Si pasamos a la próxima slide, nosotros podemos ver una cosa muy curiosa, que es este que está aquí, que es los beneficios de lo que se conoce como el ejercicio del 5, 10, 15, 20. Ese ejercicio, que lo vamos a explicar en la próxima diapositiva, estamos viendo cuáles son los beneficios de usted estar sentado diariamente experimentando con el mindfulness. Y una de las cosas importantes que dicen, todos los días, antes de ir a dormir y al levantarse, usted comienza con 5 respiraciones. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas con esa respiración, simple y sencillamente, si usted y yo haga el ejercicio mientras estamos hablando, si usted está respirando profundo, de hecho usted ni siquiera puede llorar. Si usted está respirando profundo, usted no puede tener esas sensaciones de ansiedad en su cuerpo porque no se lo va a permitir. La respiración es sumamente poderosa, así que usted se levanta en la mañana o al acostarse y usted hace 2 respiraciones profundas. 5 respiraciones antes de irse a dormir, 5 respiraciones al levantarse. Luego, usted debe comenzar con una sección de 5 a 10 minutos en la práctica del mindfulness. ¿Por qué de 5 a 10 minutos? ¿Saben por qué? Porque a veces es difícil concentrarnos. Y la gente que ha trabajado en mis conferencias o que ha estado en alguna experiencia me dicen, Hilvik, lo que pasa es que yo de alguna forma me siento que estoy experimentando de manera brutal
esa emoción que estoy evocando, porque eso es lo que está de alguna manera haciendo el mindfulness. Y yo no quiero sentir eso, pero usted comienza con 5 minutos. Una de las cosas que le pasan a los principiantes practicando mindfulness es que vienen todos los pensamientos, se agolpan todos los pensamientos en tu mente, ¿verdad? Que eso es lo que se conoce como la mente de mono, ¿verdad? Es como un mono, ¿verdad? Que va brincando de una rama a la otra y no puedo sentirme concentrado y no me puedo sentir. Así que lo idóneo es que usted comience durante 5 minutos. Usted practica la primera semana, las primeras 2 semanas durante 5 minutos este ejercicio, en el cual usted se va ¿verdad? A enfocar en su respiración y luego usted va aumentando a 15 minutos las próximas semanas. O sea, si usted comenzó esta semana, 5 minutos, ya la próxima usted aumenta a 10 minutos y así sucesivamente hasta que usted puede hacer una práctica regular de al menos 20 minutos al levantarse y 20 minutos al acostarse. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros tenemos esa oportunidad de hacer eso, nosotros tenemos la oportunidad de estar conectados con nuestro ser. Y en el fondo, eso es lo que hace el mindfulness. El mindfulness es una práctica que usted va desarrollando poco a poco porque se va a convertir en una forma, en una manera de vivir, en una manera de experimentar todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Yo quiero, obviamente, voy a ir un momentito a una nota que tengo aquí porque es que no quiero que se me pase. Dice, el momento presente es el único real. Esas unas notas que mientras John y yo estábamos preparándonos para tener el encuentro con ustedes, yo escribí estas 3 cositas que son importantes y que yo quiero que usted que te las lleve contigo al final de nuestro encuentro. Lo primero es eso, el momento presente es el único real. El pasado ya pasó y no importa lo que tú hagas, tú no puedes pensar, no puedes conseguir el pasado. Así que, ¿por qué te enfocas en pensar el pasado? Sabes que la depresión está asociada precisamente a ese estado del pasado. Sabes que precisamente la depresión está de alguna forma a la no aceptación de ese pasado. Lo otro es que nuestros padres y el sistema educativo de alguna forma nos han enseñado que la manera adecuada para vivir en la vida es pensar. Ojo, yo no estoy diciendo aquí que usted no piense y que usted no se enfoque en la razón. Lo que pasa es que se nos ha enseñado a pensar, pero no se nos ha enseñado a trabajar con nuestras emociones de manera inteligente. Y cuando nosotros trabajamos con síntomas como es la depresión y como es la ansiedad, usted sabe qué es lo que ocurre, que el pensamiento muchas veces es nuestro peor enemigo. ¿Por qué el pensamiento es nuestro peor enemigo? Porque viene ese pensamiento de rumiación. Entonces usted tiene que llegar a un momento de detenerse. Usted tiene que llegar a un momento de mantenerse sosegado y sosegada, que obviamente eso que tú estás sintiendo, esos síntomas que se provocan incomodidad, quiero decirte que debes tener la certeza de que van a pasar, de que solamente están ocurriendo porque tu cuerpo está procesando, porque tu mente está procesando algo que hemos aprendido a crecer en un sistema sobre cómo comportarnos, sobre cómo vivir. Y en la medida que nosotros podamos entender eso, es en esa medida que podemos entender. Y obviamente el mindfulness nos permite ver las cosas como son. ¡Wow! ¡Qué cosa más maravillosa! Si tú entiendes que la experiencia de mindfulness, lo que te permite, lo que te provoca, lo que te convoca, es a eso, definitivamente tú puedes alcanzar quien tú sueñas ser. Eso es importante que nosotros como seres humanos podamos de alguna forma desarrollarnos en eso. Hacer mindfulness es como tú hacer ejercicio. Hacer mindfulness es lo que yo trabajo muchísimo a través de mis conferencias, que es una cosa que se llama gimnasia para la mente, lo que dice ahí mental fitness. Según usted tiene que ejercitar su cuerpo, mire, usted tiene que ejercitar su mente, sus emociones y de una manera adecuada y de una manera bien específica, pero al mismo tiempo fluyendo en la paz de ese encuentro, usted puede enfocarse con la atención plena adecuada. De eso nos referimos cuando hablamos de mindfulness. De eso nos referimos. Y quiero concluir este primer espacio contigo para pasar, obviamente, a las preguntas con una frase
muy importante que he aprendido. Los seres humanos como personas, de alguna forma, tenemos la capacidad de encontrarnos en nuestro propio ser, que nuestra felicidad nunca depende de nada exterior, que nuestra felicidad solamente depende de esa capacidad que tengamos para encontrarnos, que el dolor es natural y que el sufrimiento, como dicen los amigos budistas, es una excepción a la regla. Muchísimas gracias y ahora estoy listo para las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme. Pues bien, Gilby, vamos a pasar ya al turno de preguntas. Llegamos al final de esta interesante charla. Muchas gracias por compartirla con nosotros, Gilvik. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia Televisión, ya que al hacerlo le estás reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y YouTube las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir y quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Y ahora bien, vamos a dar paso ya a las preguntas a nuestro invitado de hoy. Te las voy a ir comentando. Gilvik, un momentito, sí. Claro. Nos vamos a México y Monequita for You nos dice, ¿qué es lo que pasa en el trastorno de pánico cuando se da después de tener una ansiedad de muchos días? Bueno, lo que ocurre en el trastorno de pánico, ¿verdad? Es que esa es una reacción natural de nuestro cuerpo que nos permite protegernos de eso que está ocurriendo. En el trastorno de pánico vemos que la experiencia que esa persona está viviendo es tan grave que usualmente se activa un sistema que se llama el sistema de lucha y huida, y entonces este ser humano comienza de alguna forma su cerebro a interpretar, ¿verdad? Porque acuérdate que todos estamos conectados. Comienza a interpretar que es un peligro inminente y ese peligro entonces se ve desarrollando, se siente desarrollando, por ejemplo, en el cuerpo, y tú puedes experimentar síntomas parecidos, por ejemplo, a los de un infarto o a los de un ictus. Eso es una de las cosas que ocurre en el trastorno de pánico. Para trabajar obviamente con el trastorno de pánico, el mindfulness es maravilloso porque lo que hace es que cuando esa persona está experimentando esos síntomas de ansiedad, no entra en una hipervigilancia. No sé si la amiga que nos está haciendo la pregunta de México y otras personas que han experimentado los síntomas de esa naturaleza y ven a un terapeuta al lado, el terapeuta lo primero que le va a decir es, concéntrate en tu respiración. Concéntrate en inhalar, porque usualmente esa experiencia es aguda, o sea que es bien fuerte, pero pasa rápido. Así que espero ya haber podido contestar tu pregunta. Continuamos, nos vamos a Bolivia en este caso con Verónica Pierola y nos pregunta cómo se puede controlar la ansiedad e incertidumbre, cómo realizar la técnica con adultos mayores enfermos. Excelente, la amiga de Bolivia. Mira qué cosa más curiosa. Precisamente el mindfulness es la estrategia que yo estoy proponiendo, ¿verdad? No estoy diciendo que a través del mindfulness nosotros lo vamos a resolver todo, ¿verdad? Si la persona, por ejemplo, tiene una ansiedad que está fuera de sí, pues probablemente requiera una serie de medicación porque su cerebro ha perdido la desregulación neuronal, ¿verdad? O de los neurotransmisores y quizás haya que trabajar con eso. La práctica con personas adultas se puede hacer de una manera muy sencilla. Si usted está consciente cuando usted está alimentándose, cuando usted está comiendo, y tú le enseñas a esa persona adulta a que cuando coma, lo coma con la paciencia adecuada, degustando los sabores con todos los sentidos, ya inmediatamente comenzamos a utilizar una de las estrategias más adecuadas para eso. Obviamente la ansiedad en el fondo proviene de un pensamiento de que todo es terrible, de que todo está muy mal. Y cuando nosotros comparamos la experiencia que nos está pasando
con otras nos damos cuenta que realmente no es tan grave lo que nos está pasando y como consecuencia, ¿qué podemos hacer? Disminuye nuestros niveles de ansiedad. Nos vamos en este caso con Rosario Angélica, nos pregunta desde España. A mis 57 años experimenté los primeros síntomas de la ansiedad. Llevo un año medicada. Tengo días buenos y malos. Si me responde, por favor, ¿a mis 58 años superaré la ansiedad? Wow, por supuesto que vas a superar la ansiedad y obviamente complementariamente a los medicamentos que te está dando tu experto, ¿verdad? Tu médico, será importante que tú trabajes o comiences una práctica de mindfulness. Obviamente no hay edad para nosotros manejar los trastornos de salud mental, ¿verdad? Hay que mirar qué fue lo que provocó a tus 58 años o a tus 57 años esa experiencia que ahora te pone en esa vulnerabilidad. La pregunta que yo tengo para ti, que quiero que te hagas a ti misma, es la siguiente. ¿Estuviste durante 57 años sin esos síntomas? Quiere decir que naturalmente eso no te corresponde, no es tuyo. Y lo que entonces hay que hacer es aprender, por ejemplo, unas herramientas adecuadas para que porque la ansiedad también está bien relacionada a los pensamientos de rumiación, ¿verdad? A ese pensamiento sobre me va a suceder algo, no todo está bien. Y cuando nosotros muchas veces nos sentamos en paz y en control y analizamos esos pensamientos, nos percatamos de que esos pensamientos no son racionales, es decir, que no tienen razón de ser. Y la herramienta adecuada es, además de tú ir a recibir medicación, es importante que vayas a un terapeuta, ¿verdad? Que vayas a un psicólogo o alguien de tu preferencia donde puedas platicar tu problema e ir trabajándolo, porque si no, va a estar allí. Y lo segundo que hay que hacer es comenzar esa práctica de mindfulness, que en España hay muchísimas personas que trabajan o sea, este término, y hay personas que lo trabajan a nivel individual y hay personas que lo trabajan a nivel colectivo. No sé qué tipo de ansiedad es la que tienes, pero yo trabajaría a nivel primero colectivo y luego a nivel individual. Espero que esté contestada tu pregunta. Sí, continuamos con ese Estado. Nos pregunta, ¿por qué estoy paralizada en cuanto a mí qué hacer hacia adelante? Bueno, yo te rebotaría esa pregunta a ti que me estás escuchando. ¿Por qué estás paralizada si tienes una inteligencia, si tienes una capacidad maravillosa? Quizás yo podría, no soy persona que me gusta responderle a los individuos la contestación que tiene que ver consigo mismo. Sin embargo, una de las herramientas que te puedo decir es que muchas veces eh, las experiencias de vida, ¿verdad? Nuestros miedos, nuestros apegos, eso que hemos aprendido, que son sistemas de creencia y que han estado allí, que han venido siendo filtrados por tu familia, que han venido siendo filtrados por la educación que hemos recibido, pues de alguna manera nos ponen en una situación bastante vulnerable. Pero lo importante es que si tú asumes que estás paralizada y que estar paralizada no pasa absolutamente nada, pues entonces el cerebro acepta lo que tú asumes. Así que lo primero que hay que hacer es hacer un cambio de forma de pensar. En los Estados Unidos hablamos un cambio de mindset. Tenemos que darle un restart a esa forma de ver la vida. Tenemos que darle un restart a nuestro cerebro y entonces hacer cosas nuevas. Mi recomendación es, trata de evaluar alguna cosa creativa, algo que me resulta adecuado cuando yo me he sentido en algunos momentos paralizado, pero no significa que sea el que sirva, ha sido ayudar a otros, ha sido salir con otros, ayudarles a los niños. Yo he trabajado con niños de Colombia y todo ese tipo de cosas, o sea que todo depende lo que tú estés, lo que tú quieras hacer y lo que te mueva a tu corazón. Bien, continuamos con, vamos a Colombia, en este caso con Catalina Rojas, y nos dice, a partir de una situación que se me presentó con mi pareja, donde preferí callar, se me ha desarrollado una sensación de nudo en la garganta. Sin tener problemas, este persiste. Necesito ayuda. Excelente, Catalina. Mira, Colombia, obviamente yo creo que es mi segundo país y al que amo muchísimo, ¿verdad? Porque
grandes de mis maestros, como lo es Papa Jaime, son de allí. Yo te recomiendo inmediatamente que tú puedas buscar ayuda. No sé específicamente de qué situación se trata con la que has tenido con tu pareja, pero lo más importante, Catalina, es que entiendas que la felicidad, los únicos responsables de encontrar la felicidad somos nosotros. Si esta persona no te está provocando, no te está produciendo que tú continúes en un estado de felicidad, pues significa que por ahí no es que nosotros nos vamos a encontrar, ¿verdad? Cuando nosotros nos unimos a una persona en una relación de pareja, nosotros no podemos olvidar que esa relación de pareja es complementaria a lo que nosotros somos como personas, pero nunca, nunca, nunca debemos hacer que esa persona sea más importante que nosotros o nunca, mucho menos, le debemos entregar a esa persona. Mira lo que te estoy diciendo, no le podemos entregar a esa persona el poder de cómo tú te sientes. Eso solamente lo tenemos nosotros en nuestro corazón y en nuestro ser. Así que mi recomendación es, intenta buscar ayuda. Intenta, mientras tanto, poder lograr un proceso de empoderamiento de tu ser. Y obviamente, no permitas nunca que nada ni nadie te haga sentir que te provoca más felicidad que la que tú te provocas como persona. Bien, pues vamos a continuar con Laura D. desde España. Nos dice, ¿cómo combatimos los males de amores? ¿Qué hacer ante un desengaño para que no nos coma la ansiedad? Gracias, Laura, por tu pregunta. Me alegra muchísimo tu pregunta. ¿Sabes por qué? Porque precisamente una de las cosas que nos ocurre a los seres humanos es lo que nosotros le llamamos el mal de amores. Pero el mal de amor ocurre porque cuando nos encontramos con una persona que nos gusta, que nos agrada, o simple y sencillamente cuando interactuamos con los seres queridos, nosotros pasamos por una fase que la primera parte le llamamos el enamoramiento y que la segunda parte le llamamos el amor. ¿Verdad? El mal de amor ocurre en la primera parte que tiene que ver con el enamoramiento, porque el enamoramiento es cuando yo tengo unas expectativas, esas expectativas la mayor parte de las veces son falsas, y estoy poniendo en el otro el objeto de mi felicidad. De hecho, cuando estamos en ese proceso de estar enamorados, vemos toda la cosa bien linda de las personas, vemos las cosas maravillosas, vemos que son seres humanos extraordinarios y evitamos, ¿verdad? Darnos cuenta de las cosas importantes que nosotros somos. Importante, conéctate con tu ser. El mar de amores ocurre por una sola razón, porque hemos dado el poder a otro de la felicidad, porque hemos dado a otro el poder de decir, te amo y yo quiero amarte y si tú no estás a mi lado, no respiro. La respuesta es que eso es totalmente incorrecto. Mi amigo Papa Jaime tiene una frase muy importante que es, te amo, pero soy feliz sin ti. La felicidad solamente proviene de nuestro interior. Los demás complementan nuestra vida. Bien, vamos a continuar con Marcelo Quiñones desde Ecuador. Nos dice, ¿qué tipo de meditación es recomendable y se puede añadir a la práctica del mindfulness? Bueno, Marcelo, el mindfulness como práctica, yo te puedo decir que es bastante, ¿verdad? Es más que suficiente. Tú puedes hacer una práctica de mindfulness, como hemos hablado en un principio, de 5 minutos, 10 minutos, de 20 minutos, pero por ejemplo, yo he hecho meditaciones que estamos hablando de que, eh, digamos que 2, 3 horas. Yo he hecho retiros donde las personas que participan conmigo en ese retiro, obviamente están haciendo un retiro de silencio, que es otra meditación que la que pudieras incorporar, que es maravillosa. Hay otras que, por ejemplo, son las meditaciones de la compasión, meditación de la gratitud, que son algunas que son específicas y que puedes ir complementando si ya tienes una práctica de mindfulness, pero importante es que hayas comenzado por la del mindfulness porque es la más sencilla que yo conozco. Hay un autor muy maravilloso que murió hace poco, uno de los grandes maestros que tuve, ¿verdad? Que se llama Wayne Dyer, y él habla de dos prácticas específicamente, una que tú haces en la mañana y una que tú haces en la noche, que esa también te pudiera servir. Así que muchísimas gracias por la pregunta. Bien, seguimos, nos vamos a Argentina con Sara Piero y nos dice, ¿qué relación hay entre enfadarse a menudo y la ansiedad?
¿Y entre ser orgulloso y la culpa? Bueno, una de las cosas muy curiosas, ¿verdad? Que en efecto, tanto el enojo como la ansiedad son emociones básicas. Así que están bastante relacionados. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos ansiosos, se arma, ¿verdad? Todo un conglomerado de experiencias en nuestro cuerpo que nos provocan ansiedad. Y obviamente la ansiedad, ¿verdad? Hay una cosa que se conocen como las emociones primarias, la ansiedad, el miedo, la felicidad, pero hay unas que son emociones secundarias, que es como los colores primarios y secundarios, que es la unión de varias emociones. Y lo importante con relación obviamente al orgullo es que muchas veces hemos aprendido a definir nuestra vida de una manera, porque eso son barreras que nosotros vamos creando y eso es lo que ocurre en el orgullo, ¿verdad? Uno puede sentirse feliz de lo que uno es. Uno puede querer ser más, pero lo más importante es que nosotros comprendamos que ni tú eres mejor que nadie, ni nadie es mejor que tú. Así que nosotros tenemos que estar en ese balance. Y muchas veces el orgullo lo que hace es que te impide tener esa conexión con nosotros mismos. Un autor maravilloso que yo aprendí en mi escuela, ¿verdad? En mi universidad, que se llama Alfred Adler, muchas veces dice que el orgullo está relacionado a un complejo que yo pudiera tener de inferioridad. Es decir, que yo me siento de alguna manera que mi autoestima está baja y como consecuencia mi acción es yo comportarme de una manera orgullosa porque así pongo una distancia entre las demás personas y me pongo en una posición mayor. Bien, seguimos con Pierre Soma desde Venezuela. Nos dice, ¿qué podemos hacer contra esta violencia en Latinoamérica y la corrupción? ¿Cómo saber dónde colocar la mente? ¿Qué podemos hacer cada día para mejorar esto? Wow, ¿verdad? Te envío un súper abrazo. Nosotros los puertorriqueños siempre tenemos una excelente relación con todas las partes de personas del mundo, pero muy específicamente con Venezuela y sabemos que en Venezuela y en todas las partes del mundo hay la violencia. Pues mira, cuando hacemos este tipo de experiencias, cuando un grupo, una ONG como Mindalia Televisión promueve que estemos hoy teniendo un verdadero encuentro de cosas diferentes, de cosas positivas, de crecer como persona, promovemos un mundo mejor. Pero ¿qué nosotros podemos hacer? Pues mira, nosotros podemos entender que contribuir a la violencia o no es asunto personal. Tú me dices que qué, ¿cómo tú me vas a decir allí que le dieron muerte a varias personas o que el gobierno está oprimiendo, ¿no? O que hay tanta corrupción y cómo que yo estoy aportando eso, ¿sí? Y te voy a comentar un ejemplo muy sencillo. En una ocasión tuve en este lugar donde realmente estaba viendo una reyerta, ¿verdad? Estaba viendo una pelea y lo más curioso de todo es que mientras más yo me sentía furioso por la situación e indignado, yo veía que la gente peleaba, peleaba y peleaba más. Pero cuando entonces yo obviamente me sentía estando bastante relajado, cuando yo obviamente fluía, veía que las cosas ocurrían. Y es que nuestro mundo, de alguna forma, está creado por la forma en que nosotros pensamos. Así que nosotros tenemos la creatividad para crear un mundo diferente y un mundo de aceptación. Y de aceptar es aquello que yo no puedo cambiar, ¿verdad? Y no siendo yo violento de ninguna manera, ni siendo violento con el otro, pero tampoco siendo violento conmigo mismo. Y el ser violento conmigo mismo implica que yo le dé a otro el poder de mi felicidad y de mi libertad. Bien, pues vamos a hacer un recordatorio antes de seguir con las preguntas. Simplemente, si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos muy fáciles de hacer y con un gran, con un gran impulso, ¿no? Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. De esta forma colaboras con Mindalia y consigues que estos vídeos lleguen a más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos fervientemente a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Este gesto tan sencillo y tan pequeño es una gran colaboración para nosotros. Seguimos recibiendo preguntas y haciéndoselas llegar a Gilvic. En este caso vamos a España con Mariano Rivas y nos pregunta, ¿cómo saber si estoy en lo correcto juzgando a alguien que solo se equivocó una vez? Bueno,
Realmente una de las cosas muy curiosas, ¿verdad? Es que nosotros como personas eh, tenemos que comprender que al igual que nosotros nos podemos equivocar de alguna manera. Una de las cosas es que nunca vamos a tener la certeza de si esa persona va a volverse a equivocar o nos va a hacer daño en otra ocasión. Porque eso nosotros no lo podemos controlar, ¿verdad? Nosotros no podemos controlar la forma en que otro piensa, la forma en que otro actúa. Nosotros sí podemos comprender la forma que nosotros pensamos y que nosotros actuamos y que nosotros interpretamos esa experiencia que nos ocurren. Les voy a contar una historia pequeña para que ustedes entiendan a lo que me refiero. Hace un par de años atendí una muchacha, ¿verdad? Camila, un nombre ficticio, que tenía 12 años y que había sido violada, que su papá la había vendido a 5 o 6 hombres y la violaron. Y cuando yo la veo terapéuticamente, unos 13 o 14 días después, ella, en una forma muy parsimoniosa, me cuenta la experiencia y yo, pues obviamente sorprendido, porque en nuestro entrenamiento como terapeuta nos dicen, debe estar negando la experiencia. Le pregunto, óyeme, ¿por qué tú no has reaccionado de una manera enojada o por qué has perdonado tan fácil? Y ella me dijo, porque lo que ellos hicieron hace 13 días, ellos fueron responsables de eso, yo no tuve control. Pero sí de lo que yo tengo control es que 12 días o 13 días más tarde, yo piense que eso me sigue afectando. Así que nosotros nunca debemos actuar esperando algo de los demás. Continuamos con Ana. Nos dice, tengo mucho estrés en mi trabajo, plazos de entrega y presión de mis jefes. ¿Qué consejo me daría para transmitírselo a mis jefes? Están muy tensos. Bueno, lo primero es que, Ana, tienes que comenzar a tener un proceso de empoderarte. Cuando yo trabajo con las empresas, ¿verdad? Muchas veces nos hemos dado cuenta que sí los patronos presionan muchísimo, pero que quizás, la presionan muchísimo con los plazos que nos dan y con el trabajo que a veces es un exceso, pero nos damos cuenta que el estrés está más bien relacionado a la interpretación que yo tengo de esa experiencia, a yo pensar y sentirme que estoy muy presionada, a pensar que el tiempo no es suficiente, que no me va a dar. Ese tipo de cosas, además de las experiencias que yo tengo, van generando unos altos niveles de estrés. La forma en que tú puedes comunicarte con tus patronos, primero tiene que ser de una manera asertiva. Asertiva es yo decirle a mi patrono, ¿verdad? Yo en un momento determinado, cuando no tengas estrés, cuando no estés enojada, cuando estés en tu mayor paz, hablas con tu patrón y decirle, esto es lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Hablar de manera asertiva se utiliza, si quieres utilizar esta frase, yo me siento de esta forma, ¿verdad? Eso es un hecho. Cuando esto está ocurriendo en mi trabajo, otro hecho, y yo desearía tal cosa. Eso sería una comunicación asertiva. Pero comienza la práctica de mindfulness, que te vas a dar cuenta que tu interpretación de lo que te está pasando, que yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero que no te provoque más estrés de la cuenta. Así que gracias por tu pregunta. Nos vamos a Miami, a Estados Unidos en este caso. Ese Estago nos hace una pregunta. ¿Cómo ayudar a una persona que tiene tendencia a juzgar duramente o criticar severo? Bueno, muchas veces esas personas que tienen esa tendencia a criticar, ¿verdad? O a juzgar a alguien severamente es porque su proceso de pensamiento, ¿verdad? Porque su escala de valores muchas veces es alta y esa persona que juzga a los demás en el fondo no puede estar tranquila porque estoy viendo que las cosas estén correctas. Fíjate, todo lo contrario a lo que nos enseña el mindfulness. El mindfulness lo que te enseña es deja ir, no te preocupes por más, porque obviamente por más que tú te preocupes por algo, pues realmente las cosas ocurren y usted y yo no tenemos control sobre eso. ¿Cómo podemos ayudarle? Bueno, primero hay que dejarle saber a esa persona cómo nosotros nos estamos sintiendo con la forma en que está haciéndolo. Segundo, eh, proponerle una alternativa de manera distinta para hacer las cosas. ¿Y sabes cuál es la tercera que te voy a decir? Que quizás es más difícil. Aceptarle, aceptarle tal como él, sin juicio. Entender que es así y que no podemos cambiarle y que lo que te haga, lo que te diga, tú hagas lo que se conoce como un emotional disattachment, ¿verdad? Que es que yo
filtro y aquello que es bueno tuyo, yo lo acepto y me lo quedo. Y lo que no es bueno contigo, no me lo quedo. Gracias por tu pregunta de Miami. Continuamos con Catalina Rojas, desde Colombia. Nos dice, cuando existen síntomas iniciales de Corea de Huntington, imagino que será una afección, ¿es posible mitigar los síntomas de depresión con este método? Bueno, realmente cuando existe este trastorno es un trastorno bastante complicado, ¿verdad? Que obviamente requiere que la persona esté en tratamiento con su endocrinólogo y esté en tratamiento, ¿verdad? Con su batería de médicos, pero definitivamente el mindfulness es una práctica que puede servir para todo. Acuérdate que cuando tú estás practicando el mindfulness, en el caso, por ejemplo, de la depresión, es que nosotros tenemos en nuestros neuroquímicos dos particulares, uno que se llama la dopamina y uno que se llama la serotonina, que tienen los niveles bajos. Y eso, quien controla, uno de los lugares que controla en el cerebro se llama la corteza cingulada y la otra que controla es la amígdala. Y obviamente, si tú haces una práctica de mindfulness, ¿qué pasa? Que tú regulas el funcionamiento de la amígdala, que tú regulas el comportamiento, obviamente, de la corteza cingulada y el hipocampo. Y como consecuencia, tú vas a tener una segregación mejor de la serotonina y la dopamina. Así que, ¿de qué fin funciona? Definitivamente funciona con eso. Pero tiene que ser una práctica continua. Bien, seguimos con María Galante, desde México, y nos dice, siempre ha habido mucha distancia con mis padres. ¿Cómo hacerles ver que les quiero y que estoy cerca de ellos? ¿Cómo iniciarles al camino de la reflexión y el mindfulness? ¿Cuál es el secreto para perdonar? Bueno, hay varias preguntas en lo que me estás diciendo. La primera es que lo primero que yo te voy a recomendar es, en una distancia con los padres, es que tus papás tienen una función y una responsabilidad como padres. Tú, en cambio, tienes una responsabilidad como hija. Así que lo primero que tiene que pasar es que en tu corazón, hablamos otra vez y qué bueno que me traes esa pregunta, porque puedo hablar de esta otra palabra y esta otra frase que se llama aceptación. Y entonces tú como persona que has buscado ayuda, que has tenido la oportunidad de conectarte aquí, que quizás conoces mucho más de lo que tus padres conocen, pues entonces tú, una vez estés empoderada, tú le vas poco a poco dándole herramientas para eso. Pero una de ellas para ti, para tu corazón y para tu paz, es la aceptación. ¿Y qué es aceptar? Es comprender que las personas no son capaces de pensar, sentir, actuar como tú o como Dios. Y si yo comprendo eso, sé que las acciones de mis padres, que la acción de mi papá, que la acción de mi mamá tiene que ver con un issue que ella tiene y no necesariamente con un issue, no necesariamente yo soy el problema. Y si tú lo comprendes y tú lo aceptas, pues ¿qué pasa? Yo acepto que eres de esa forma y acepto que tú me maltrates o que tú me hagas daño, pues yo eh, intento mirarte de manera compasiva y yo no voy a rebotarte, yo no voy a hacerte a ti lo que tú me haces a mí. Esa me parece que es la herramienta más perfecta. Bien, nos vamos a Colombia, en este caso con Andrés Mendoza. Nos dice, conozco a una amiga a la que se le llena la boca de hacer mindfulness y de escuchar a todo el mundo. Luego hace todo lo contrario y solo habla de ella y lo suyo, acaparando la conversación. ¿Cómo hacerle ver que tiene que ver otras realidades e interesarse por otros puntos de vista? Qué excelente. Bueno, una de las cosas importantes es que sin juzgar la experiencia, ¿verdad?, que tú tienes con tu amiga, habría que reevaluar si en efecto ella está practicando mindfulness y si lo está practicando correctamente. Porque cuando nosotros practicamos mindfulness, obviamente nosotros es una forma de ser, ¿verdad? A lo mejor ella está recientemente iniciando en el mindfulness. ¿Cómo tú dejarle ver tu incomodidad? Pues una de las cosas muy importantes que fíjate, y después yo le voy a proponer luego a John que podamos hacer algún tema eventualmente acerca de las relaciones interpersonales. Pero una de las cosas es que nosotros como individuos no nos podemos estar enfocando, preocupando cómo cambiar a la gente, cómo cambiar el mundo.
Lo que yo te puedo ofrecer es que tú eres capaz de cambiar la forma de ver el mundo, de que tú eres capaz de cambiar, de que tú eres capaz de mejorar y con tu forma de comportarte hacia ella y con tu forma de ser, ella de alguna forma va a ir haciendo las modificaciones. Si no, pues tenemos dos opciones. La aceptamos tal como es o pues decidimos buscar otra amistad. Esa es la herramienta más adecuada que te puedo dar. Porque hay ocasiones que la persona no es capaz de conectarse con aquello que está haciendo mal. Bien, vamos a continuar con las dos últimas preguntas. La primera es de Magnífico Vagundo, que nos dice, siento que me ahogo y me da mucho miedo y me da como una ansiedad. ¿Cómo puedo superarlo? Saludo. Lo primero que te voy a decir, ¿verdad? Es que tú mismo has definido que sientes los síntomas, ¿verdad? Que sientes un ahogo. Eh, yo, obviamente, como te estoy escuchando, yo quisiera que tú tuvieras tener la oportunidad de ir a un terapeuta, ¿verdad? Si no, a un guía espiritual, a un coach, a alguien que realmente tenga un entrenamiento para que tú puedas ventilar y tú expresarle y juntos puedan descubrir una manera adecuada para resolver tu asunto. Quiero que hacer una aclaración importante, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de mindfulness y eso tiene sus ventajas maravillosas, yo no voy a trabajar específicamente con la causa de lo que te está provocando eso. Yo voy a trabajar más bien con lo que tú sientes y cómo tengas conciencia de eso que sientes y te des cuenta de que eso que sientes eventualmente se va a ir, aunque sea muy intenso. Por lo que me estás contando, yo no te recomendaría que comenzaras con la práctica de mindfulness solo, sino que tú fueras a donde un experto que evaluaran a ver si llevas tanto tiempo sintiéndote así, que necesitas alguna medicación para regular tus, tus neurotransmisores y que entonces luego tú puedas de alguna forma entonces iniciar ese proceso de mindfulness. Pero yo te aseguro que el mindfulness te va a servir maravillosamente para sentirte mejor. Bien, continuamos con CCQ desde México. Nos dice, ¿el mindfulness sirve para los niños con déficit de atención? Gracias. Saludo. Definitivamente el déficit de atención con hiperactividad, obviamente quien te está hablando es alguien que cuando pequeño y de adulto tuvo un diagnóstico de ADD, ¿verdad? Y una de las cosas que yo de adulto, que tuve la experiencia de tener estos maestros en el área de mindfulness, que de hecho mi disertación doctoral es en el área de mindfulness, obviamente yo me pongo a pensar que si yo hubiese tenido esas herramientas cuando yo estaba estudiando cuando niño, hubiese sido maravilloso. El mindfulness no hay edad para aprenderlo, ni nada por el estilo, pero miren, mientras más pequeño es ese cerebro, ¿verdad? Está en ese proceso de formación y de neuroplasticidad, es sumamente importante que podamos utilizar esas herramientas. Claro, hay que utilizar una estrategia adecuada. ¿Sabes por qué? Porque un niño con déficit de atención con hiperactividad, su span de atención, o sea, su grado de atención, su lapso, la palabra correcta en español, es muy corto. Y al ser muy corto, quizás no lo puedes hacer de una manera que pueda aguantarse durante 5 minutos, pero poco a poco puedes iniciar la práctica. Ejemplo, coge un caramelo y obviamente tú le vas a decir, tú te vas a comer ese caramelo saboreándotelo. Siéntelo primero en tus manos, huélelo, siente luego la textura, luego mastícalo y luego cómelo. Puedes comenzar con ese ejemplo, que al desayunar, al almorzar y al cenar, que pueda de alguna forma esa persona practicarlo comiendo. Y luego entonces puede hacer una práctica que te aseguro que va a ser maravillosa y que va a cambiar probablemente su vida. Y si usa medicamentos, probablemente los va a dejar. Gracias por la pregunta. Ya vamos con la última pregunta de la noche. Nos dice Super Velola, hace 2 años tengo problemas digestivos y dificultad para dormir, ansiedad, depresión. ¿Cómo me puede ayudar el mindfulness a curarme o al menos mejorar? Perfecto, me parece excelente tu pregunta. Acuérdate que el mindfulness es una práctica en la cual tú te vas conectando
con lo que tú eres como ser humano, en la cual tú te vas conectando con esas sensaciones corporales y al conectarte con esas sensaciones corporales, tú lo que vas a hacer, en ningún momento estamos hablando de superarla con el síntoma, sino, como dije en un principio, de fluir con él. Es decir, que tú vas llegando hacia el otro nivel, que poco a poco tú vas dándote cuenta que nada pasa con esos síntomas que tú vas a estar sintiendo, que eso no es una gran cosa, y que de igual forma puedes pasar al otro nivel de trascendencia, que el otro nivel de trascendencia es mirar eso que te está ocurriendo, pero de una manera más objetiva y más en paz. Bien, pues muchas gracias, Gilvik. Simplemente por toda esta información que ha sido compartida en directo con miles de personas en todo el mundo, en numerosos países, pues como estoy viendo aquí, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Bolivia, Rusia, Venezuela o México. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchas gracias. Gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia, recordaros también que podéis verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis también compartirla también en vuestras redes sociales. Antes de terminar, siempre damos un minuto de recibo al invitado para que se despida de todos vosotros. En este caso, Gilvik. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero que todo, John y Laura por ser tan amables y por ayudarme en todo este proceso. Obviamente, las gracias a Mindalia porque no sé cuántos puertorriqueños han participado en esto, pero obviamente es importante, ¿verdad?, que nosotros como personas nos podamos conectar y estar siempre conectados. Obviamente, el mindfulness lo que te permite es tú aprender a encontrarte contigo mismo. Y cuando te encuentras contigo mismo, lo haces a través del amor, que el amor es el acto supremo, el amor personal, el amor propio y luego el amor que tú le puedes dar al resto de la humanidad. Ricas y abundantes bendiciones y nada, les deseo muy buena vibra y que esto que hayamos compartido sea de mucho beneficio y de mucho crecimiento trascendente para todos ustedes como lo ha sido conmigo. Lo he disfrutado cantidad. Pues muchas gracias, Gilvik. Recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar información de Mindalia.com y Mindaliatelevisión.com para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseáis. Recordaros también que podéis colaborar con un pequeño gesto suscribiéndoos al canal de Mindalia en YouTube. Para finalizar, lo que siempre digo a todos los que hacéis posible Mindalia. Muchas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias.